Bueno, vamos a ver cómo sale esta prueba, mi primera vez de esta tarea. Mi nombre es Daniel Jorajuria, soy ingeniero agrónomo, pero hace bastante tiempo me dedico a esto de la metodología de la investigación y a orientar gente básicamente en su trabajo de tesis. Es por eso que estoy a cargo de este curso que lleva curso curricular de la Maestría de Protección Vegetal, cuya directora es María Rosa Simón, y me ha pedido que haga este intento de comunicación a distancia para este curso que lleva por nombre Ciencia de la Filosofía de la Publicación y que intentaremos sumarle una tarea que podemos decir de consultas, de preguntas, de conocimiento. Es muy difícil estar hablándole a un cacharro, a una computadora y no poder ver esas caras y identificar y retroalimentar la duda que pueda haber. Lo trataremos de hacer vía WhatsApp o algunas de estas portales que estamos aprendiendo a usar. Vamos a tratar de usar este fondo de una presentación PowerPoint para ir tratando de organizarnos. Eh, si hay un objetivo direccional, un objetivo general, un objetivo hacia dónde queremos ir con esta intervención, yo pondría simplemente la frase cómo hacer mi tesis sin procrastinar. Procrastinar, la palabra que no usamos mucho, ¿no? Es la palabra correcta para aquello que pasa en la mayoría de las carreras de posgrado de Argentina y del mundo. Hay muchos investigadores del área pedagógica que encuentran que los atrasos eternos, los fracasos en definitiva de titularse en los posgrados pasa por no resolver el trabajo de tesis y casi muy excepcionalmente por no haber aprobado cursos, terminado los cursos o tal. Y procrastinar es el verbo que dice, bueno, siempre encontrar una razón más importante para ocupar el día que no seguir trabajando en mi tesis. Por eso la tesis debe ser una preocupación desde el primer día, no es una preocupación para después de aprobar los cursos, es una cosa en la cual nos tenemos que trabajar el día que comenzamos. En lo que hace a la formación previa, seguro estoy que no habrá en este grupo, como no he tenido nunca, una diferencia demasiado grande de la formación de los colegas. Los colegas no tienen problema en aprobar los cursos curriculares que se les ponen por delante como condición para la maestría, sino que lo que tienen problemas en terminar al menos un primer trabajo de investigación, el componente investigativo de esta carrera, que es el trabajo de planificar un proyecto de carácter científico, llevarlo adelante implica las dos etapas, escribir el proyecto, hacer una hipótesis y corroborarla a través de un trabajo de campo, de un trabajo experimental, y luego leer esa tesis y defenderla de las observaciones que un jurado y asistentes puedan hacer. Esa es la tarea que tenemos que tratar de encaminar y aquí vamos. ¿Cómo le llamamos? El curso tiene el simpático nombre de ciencia y amplio y pretende abarcar todo, desde la filosofía, que nos permite, esa pequeña parte de la filosofía que se llama filosofía de la ciencia, que nos ayuda, que nos permite saber cómo estructuramos el pensamiento y nos permite criticar el formato que le demos a esa comunicación científica que tenemos que escribir. Podemos tener una idea fantástica de tesis, pero el tema es que hay que ponerlo en blanco y negro. Hay que ponerlo sobre un papel y hay que convencer a un jurado, a una serie de expertos, en un paso fundamental, importantísimo, que es someter mi proyecto de tesis a la evaluación de pares. Luego el trabajo, una vez terminada la tesis, podrán ser los mismos, podrán ser otros, pero lo fundamental es que antes de empezar a trabajar, antes de meter la pata, alguien que sepa, que tenga la capacidad, la experiencia de criticar, y ahí tenemos que pedirle que sean lo más severos posible. La severidad para evaluar y corregir un proyecto de tesis a nivel de proyecto tiene que ser tomada siempre como
con buenas intenciones, tenemos que agradecerla siempre. La crítica, desmesurada tal vez una vez que yo terminé mi tesis, y es difícil que se la vea como de buena voluntad, ¿no? Pero la severidad al momento de presentar el proyecto nos ayuda mucho. ¿Qué contenidos hay en este curso que vamos a avanzar juntos? Yo diría que hay varios. Hay una historia de la ciencia, hay una filosofía de la ciencia, hay una nociología. ¿Qué es cada esto? Bueno, la historia de la ciencia no es otra cosa que el relato, al menos el relato que subsistió, de aquellos grandes pasos de la humanidad en descubrimientos. De esa experiencia es muy importante y se pueden sacar conclusiones de formatos, o en definitiva posturas filosóficas respecto a cómo debe trabajar un investigador. La filosofía de la ciencia, ya la mencionamos como esa pequeña parte de la filosofía que se ocupa de mostrarnos que siempre hubo y habrá posturas predominantes en la valoración del trabajo de un científico. Es decir, desde lo que el padre del racionalismo impuso, René Descartes, cuando en 4 consejos básicos nos dijo cómo debíamos investigar, le mereció el mote de padre del racionalismo. Así que los racionalistas en general se han embanderado detrás de un gran escudo, que es que la razón por sobre todas las cosas, y si la razón por sobre todas las cosas, luego, dentro de un trabajo de tesis, bueno, tener una buena hipótesis, deducir una buena hipótesis, saber lo suficiente que hay que saber antes de empezar a investigar y colocarla en una buena hipótesis, es uno de los puntos más importantes de un buen científico. En cambio, frente a Descartes, por supuesto, cuando no, iban a venir los ingleses con una postura distinta, y no sé si Bacon, si Hume, el escocés Hume, o el inglés Bacon, tenemos que asignarle el padre, ser la paternidad, digamos, del empirismo, pero la escuela de aquella época británica era fuertemente empirista, y decían casi lo contrario en algunos puntos que Descartes. Decían que lo importante era ir derecho al laboratorio a tomar datos, y muchos datos, y eso hace un buen científico. Y que en todo caso las hipótesis iban a venir no de lo que sabíamos previamente, sino del conocimiento a posteriori de estar trabajando empíricamente. Esas dos posturas, desde lo griego a esta parte, las vamos a encontrar, y es la filosofía de la ciencia la que nos va a ayudar a comprender el significado de cada una y cuál sería la justa armonía, porque esto no es una grieta, sino que debemos sumar eso. La nociología. La nociología, un poco nociología, tendríamos que charlar respecto a que, ¿cómo? ¿Qué estatus? ¿Qué exigimos para darle a una serie de datos, reconocerle que en esos datos, en una continuidad, en una combinación de esas variables, hay un nuevo conocimiento? ¿Qué es un nuevo conocimiento? El área que lo trabaja es la nociología. La epistemología. Epistemología es la ciencia que critica a la propia ciencia. La epistemología, palabra que viene de los griegos, porque los griegos de la Grecia clásica, del siglo de oro, del siglo V antes de Cristo, los griegos separaban claramente lo que era doxa, opinión. Todos podían opinar. En esta ciudad-estado de Atenas, que había inventado la democracia, ¿cómo no los van a dejar opinar? Por supuesto, opine, pero solamente un filósofo, científico si quieren, palabras que se confundían en un ciudadano romano, educado y capacitado, lo que ese ciudadano ilustre, vamos a ponerle así, opinaba, no llevaba el nombre de doxa, sino que su opinión era episteme. De esa opinión científica y fundada, el episteme tenía un argumento detrás. El episteme tenía por detrás una argumentación que lo respaldaba, probatoria le llamaban, en definitiva los griegos de aquel entonces. Entonces, doxa y episteme ya separaron el conocimiento vernáculo del científico. La redacción científica, por último, va a ser el pan de todos los días para ustedes de aquí a terminar la tesis, es decir,
hay que ponerlo en blanco y negro, las grandísimas ideas que ustedes tengan, tampoco exageren. Una tesis de maestría es un documento que muestra que han dado un primer paso hacia la idoneidad investigativa, no se pide ahí una originalidad, perfectamente ustedes pueden sumarse a un grupo de trabajo que está funcionando, tomar como responsabilidad una parte de la toma de datos, y a partir de ahí ustedes escribir su tesis de maestría perfectamente. Pero hay que escribirla correctamente, hay que comunicarla correctamente, y hay que convencer a unos señores, que se llaman jurados, que nos van a poner la carrera y que van a ser pares, que van a estar muy en la temática, y que, bueno, en principio esperemos que comience por corregir el proyecto, que es la parte importante, es el momento oportuno. Y luego serán los que me pasan, me ponen el galivo, pasa o no pasa, o hay que seguir corrigiendo, y ahí tenemos que tener una fuerte contracción a lo que es redacción científica, de modo que aquí tenemos los contenidos que pretenderemos avanzar sobre ello. O sea que ustedes están comenzando una tarea como trabajadores que existen, trabajadores de la investigación, quieren dar el primer paso, tener un magíster en ciencia, que es la probatoria de su idoneidad en el comienzo de la capacidad investigativa. Por supuesto, el último paso podrá ser el doctorado. ¿Por qué llamo trabajador a un investigador científico? Porque es una novedad. Es a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en la posguerra, quedó clarísimo a través de la cruenta finalización de la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de 2 bombas atómicas sobre Japón, quedó claro que en el futuro el que iba a mandar, el que iba a tener el poder, no es el que iba a tener el país más grande, ni la población más grande, ni los soldados más rudos, sino que eran aquellos que tuvieran la tecnología. Y entonces comenzamos en la sociedad de la tecnología y comenzó a dividirse el mundo en 2 partes. Aquellos países que son los que hoy llamamos centrales, que tuvieron una clara política de apoyo a la investigación científica, porque sabían que ahí estaba la cuota de poder, y aquellos países que no pudieron hacerlo y que en todo caso sus políticas consideraron que eran gastos en los que no podían incurrir la investigación científica. Y luego lo que han hecho esos países en el resto de la historia hasta aquí es pagar por esa tecnología que desarrollan los países centrales, que tuvieron un empleado nuevo, el investigador científico. Un empleado que había que preguntarse, bueno, ¿qué queríamos ver? Miren, esta diapositiva nos muestra que tenemos 2 tipos de producciones, si ustedes quieren, en 2 tipos de empleados bastante particulares. A la izquierda, los artistas. ¿Quién tiene el protagonismo en la tarea del artista? Lo que se llama poética, palabra que no es aquello de meter versos solamente, sino que viene de la obra de Aristóteles, que lleva el mismo nombre, Poética, en la cual describe los procesos de producción de una obra artística. El artista, si alguien lo está subvencionando, lo está manteniendo, le está pagando un sueldo de alguna manera, está pagando honorarios, bueno, es porque de él espera, ¿qué cosa? La producción de una obra artística. Un artista produce obras artísticas. Luego habrá evaluadores que digan, pasa o no pasa el galivo de que esto es una obra artística. En general, la metodología del artista está implícita. O sea, no hay aquí importancia en el método que el artista es único, es individual, y la originalidad es el centro de la producción de lo que se va a considerar artístico. Nietzsche decía que, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, decía que los artistas, era la gente que está más cerca de ser el concepto que él tenía de un hombre superior, lo que muy mal traducido al castellano se suele llamar superhombre, un hombre que superara la media de los hombres actuales. Y decía que ese hombre tenía que ser un artista, o era el artista al que más se acercaba, porque él le llamaba un hombre pájaro. El artista, como un pájaro, sobrevuela y tiene mucha vista, y tiene una visión aprehensiva, holística de lo que está abajo del mundo todo. Sin influencias, no tiene al lado nadie, sino que está volando solo. De modo que la producción artística no puede pasar por el análisis de un método. Cada uno tiene el suyo.
Es decir, todo lo vernáculo, todo el conocimiento que vamos a llamar vernáculo, que podríamos meter aquí lo artístico, tiene un método implícito. A ver, si alguien nos comunica un nuevo conocimiento en el barrio, en la cuadra de donde vivo, dice, mira, la vecina de la casa de al lado sale con el flaco de la moto. En general puede interesarnos, sobre todo si la vecina tiene características fenotípicas de interés para nosotros. Es una linda chica, entonces nos interesa. Ah, sale con el flaco de la moto. En general, todos entendemos esta comunicación y no le damos el mismo carácter que la científica. Es decir, la vecina sale con el flaco de la moto. No empezamos, bueno, defina vecina, defina salir, ¿qué relación afectiva es lo que usted llama salir? ¿Flaco? ¿Flaco qué quiere decir? No, simplemente nos quedamos con la información y nos damos porque tenemos el nuevo conocimiento de con quién sale nuestra vecinita de al lado. Punto y aparte. A la derecha tenemos otra vía, la que protagoniza lo que llamamos el método científico. Entonces, ese nuevo empleado, que en este caso es un investigador científico, a partir de la mitad del siglo pasado, ese nuevo empleado, hay que evaluarlo. No puede ser que le paguemos a una persona y le hagamos firmar tarjeta y nos conformemos con que ponga su trasero en la silla, arme un mate temprano y esté allí presente. No nos sirve, no es un guardia de seguridad lo que estamos contratando. Entonces, de un investigador científico, lo que la sociedad espera es producción. Y la producción del investigador científico son los nuevos conocimientos. Aquí es donde sí, a diferencia del artista, el método debe ser severamente explícito. El método, el capítulo, si quiere usted, de materiales y métodos de vuestra tesis va a tener que ser in extensum, tanto como que cada uno que en el mundo lea esa tesis y se permita dudar de algo, o a su vez, o si quiere, o por otro lado, le parezca interesante, porque nuestra tesis va a valer en la medida que la gente le dé valor, y la gente le da valor cuando desea tener esos datos. Y por eso es que viene luego, ¿por qué me tienen que citar lo que yo publico para que lo mío tenga valor? Y debe ser suficientemente in extensum como para que cualquier otro colega en el mundo, pueda repetir el ensayo que yo metí en mi tesis y pueda verificar si estoy en lo correcto o pueda corregirme si estoy errado. De modo que aquí el método científico cumple un papel central, y lo explícito al máximo posible como para que cualquiera pueda reproducirlo. Y entonces sí, entraremos en el rango de que tengo un producto científico que se llama nuevo conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Y el conocimiento, acá hay una definición, a mí las definiciones no me gustan mucho, son como que hay que acordárselas de memoria, pero podríamos quedarnos con esta. Es aquello que se basa en la evidencia. O sea, para tener un nuevo conocimiento se necesita evidencia. Esta postura o esta parte de la definición es claramente empirista. Es decir, si usted no lo mide, si usted no lo ve, si usted no lo siente, si usted no lo pasa por el campo de los sentidos, bueno, eso no existe. Es una postura muy dura que podría poner el empirismo. Entonces, se basa en evidencia como creencia epistemológicamente verdadera. Es decir, que desde el punto de vista de analizar la validez de cada uno de los pasos del método, que me llevó a mí a considerar esa evidencia como la importante, debe ser epistemológicamente verdadera y con justificación válida. Son una serie de condiciones que tendría que cumplir lo que llamamos conocimiento. Y yo diría, le agregaría, desde una postura muy kuhniana, Thomas Samuel Kuhn, que citaremos muchas veces, desde una postura kuhniana, que le dé continuidad al conocimiento existente. Que ese gran conjunto de conocimientos actuales, que Kuhn llamaba paradigma, bueno, engorde un poco, se pueda sumar a lo que ya sabemos. Esas son las condiciones para que rápidamente el resultado de una tesis sea tomado como nuevo conocimiento y la comunidad luego lo abrace y diga, bueno, es mucho más fácil que lo tome y pase esto en la medida que mi aporte no hace otra cosa que agrandar los conocimientos que hasta existían.
difícilmente, muy pocas veces. No es tarea del investigador medio, no es tarea de la producción científica media, no es tarea de gente modal, sino que es tarea de lo que llamamos genios. De vez en cuando alguien se levanta y es un genio y se sienta a garabatear sobre un papel. Y luego de 21 trabajos sin producir absolutamente nada, escribe las leyes del movimiento y la teoría de la gravedad. Claro, ese señor se llamó Isaac Newton. Dicen los historiadores de la ciencia que hasta el día de hoy es el científico más fabuloso que ha producido este planeta, y eso queda para algunos. Sobre todo para luego de escribir Principia Naturalis, la obra donde hablaba de esto, hablaba de varias cosas, digamos, pero estas fueron las fuertes, los que nos dio la mecánica hasta el día de que aparece Einstein y le pega algunos retoques, o aparece Planck y le pega algunos retoques, pero eso no le quita validez de haberlo hecho. Este señor, después de esos 21 años sin escribir nada, nos deja boquiabiertos con esta publicación, y el resto de su vida, lo más curioso, se dedicó a la brujería, se dedicó a la ciencia oculta, se dedicó a la búsqueda a través de la alquimia de la piedra filosofal. ¿Por qué poco énfasis a esta anécdota? Guarda con la falacia de autoridad, guarda con decir, no, pero ese disparate, el que dijo eso vive al lado mío y yo sé que es medio borrachín y vive jugando al billar y no hace nada. O sea, ir contra, pensar que la falacia de autoridad es un argumento, es decir, que no escuchen lo que dice. Fíjense ustedes que si yo les hago el cuento al revés, digo, un señor que buscaba convertir las cosas en oro a través de la alquimia y se reunía con brujos, ese señor nos enseñó la mecánica, y en todo caso, si ustedes lo van a desacreditar por haber tenido esta dualidad, yo le aconsejaría que piensen subirse al techo de su edificio y tirarse de cabeza para abajo, porque en definitiva podían ustedes desconfiar de la ley de la gravedad. Seguimos. Este señor, que vino, por supuesto, en el siglo XX, a sus comienzos, a discutir, a poner en tela de juicio las posturas del mayor investigador de la humanidad, según los historiadores, Alberto Einstein, decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Claro, lo decía una de estas personas especiales que mencionaba antes, que llevan el mote de genio, a donde yo no creo que a los genios les sirva hacer cursos de este tipo, metodología de la investigación, porque el genio no lo precisa. Tampoco creo que un genio pueda ser un buen docente, capaz que alguno lo habrá sido, no sé, pero la genialidad no se puede enseñar. ¿Estamos? Esta señora decía que el conocimiento es limitado y que en cambio la imaginación involucra al mundo todo. Rescataba la importancia de la imaginación. Imaginen, un señor que muy lejos de los empiristas, a pesar de haber estado en 1920 en el Círculo de Viena, que reunió a la flor y nata de los científicos de aquel momento en lo que era la Universidad de Harvard de los principios del siglo, a principios del siglo pasado, los alemanes lideraban, sobre todo los austríacos. Y la Universidad de Viena era lo que hoy es la Universidad de Harvard, la primera del mundo, el lugar de peregrinaje de los grandes científicos, y en el año 20 dio comienzo a la postura que hoy llamamos como neopositivistas, a partir de un círculo de Viena, donde estuvo, insisto, la flor y nata de los científicos, estuvo este señor Alberto Einstein, estuvo Godet, los grandes matemáticos, y claro, este señor no estuvo mucho en esa mesa porque de ahí salieron cuestiones medias talibanes, ¿no? Tales como la que Lord Kelvin, otro empirista, por supuesto, en el momento que asumía como presidente de la Sociedad Científica Británica, decía textualmente, si usted quiere tener un nuevo conocimiento, tiene que medirlo. Si usted no lo mide y lo comprueba con los sentidos, el conocimiento no existe. Lo que este señor Einstein garabateó siendo un empleado público en los primeros años del siglo pasado, hasta el día de hoy hay un porcentaje mínimo, muy mínimo, que se ha podido comprobar fehacientemente, que se ha podido medir.
Obviamente en aquel momento no se podía medir nada, no se podía experimentar nada. Y entonces fíjense ustedes cómo la postura neopositivista en su forma más dura es un disparate, ¿no? Porque este señor que trabajó en matemática y física teórica son las dos disciplinas que llamamos, las áreas de la ciencia que llamamos formales. Es decir, que esencialmente van a obtener nuevos conocimientos, deduciéndolos de otros anteriores, ¿no? Y no a través de la experimentación. Tenemos que manejar otra idea también. El conocimiento no es lo mismo que la información. Y también tiene que ver con estas posturas filosóficas. En línea general, un empirista, a ver, vamos a actuar. Me tocó un director que más bien del lado de la grieta está del empirismo. Y yo soy su becario, soy su maestrando que se suma al grupo para hacer su tesis. Seguramente me diga, mire, allí a la derecha está el baño, a la izquierda el lugar donde se calienta agua para el mate, y este es el laboratorio, y usted tiene que medir esto, esto y esto, y se acabó. Te saluda y la semana que viene empieza a recibir tus datos. Exagerando la nota. Ese señor es un empirista. Ese señor quiere un tomador de datos. Ese señor valora los datos, por eso le llega este nuevo esclavo del siglo XXI, que es el becario, muchas veces mal pago o no pago, que es un obrero muy capacitado, y lo pone a tomar datos, sin instruirle más. En la máquina de la derecha usted mide, anota lo que dice digitalmente acá y ta. Me toca un director del otro, de la grita más racionalista, una persona que seguramente me diga, mire, los primeros 30 días quiero ver lo que está allá, eso es la biblioteca. Y la biblioteca tiene, bueno, al lado está su escritorio con su computadora personal, me da la dirección de la biblioteca del MinSit, fundamental. Me he pasado muchos años de docente preguntando a los alumnos de pregrado si han usado la biblioteca MinSit, recurso importantísimo que tenemos hace muchos años, compartido con Brasil, y hasta el día de hoy nadie me ha contestado que en los 11 años que está llevando la carrera de agronomía en La Plata, alguna vez alguien les haya dicho que existe la biblioteca MinSit, y hayan entrado en eso. Lo primero que va a hacer es, mire, esta es la dirección de la biblioteca MinSit, usted se da el alta acá como usuario, cualquier máquina de la facultad o de cualquier instituto de investigación tiene acceso libre a miles de publicaciones científicas del mundo, o sea, no hay que tener la biblioteca. Si necesita datos más viejos, está la biblioteca en papel, pero generalmente están en la biblioteca MinSit muchos años. Allí está el baño, allí está la matera, y dentro de 30 días quiero un informe suyo a ver si está al tanto de lo que estamos investigando. Y en 30 días más le aviso, señor becario, que usted debe manejar la información al día, la plataforma cognitiva, es decir, lo que se sabe sobre esta cuestión muy específica que estamos investigando, usted me tiene que dar un informe a mí. Yo como director tengo muchas tareas y quiero que de esta parte usted sepa más que yo de lo que se sabe. ¿Estamos hasta allí? Bueno, ese director obviamente tiene la otra postura, la racionalista, la que dice que la deducción, desde lo que se conoce, a mí me va a habilitar algo muy importante, no ponerme a investigar lo que ya se sabe, pues es un sentido de frustración muy grande. Entonces, conocimiento es una cosa muy distinta a información. Información, dice acá, es un conjunto de datos organizados de forma coherente y con significado. Hoy es una tontería, con los sistemas informáticos que hay, ir abriendo carpetas, ir armando un Excel para que a mí me lleve a donde quiero ir con cosas que tengo guardadas. En cambio, el conocimiento es la aprehensión consciente del sentido y significado de la información. La información amontonada no es un nuevo conocimiento. La tarea del investigador es leer, entrecomillado, encontrar, interpretar qué de esa información discurre por un canal común, y ese canal común puede escribirse como una ley. Empírica en este caso, ¿no? Pues estoy basado
en información que obtengo del lado empírico, o puede ser mixta si la información empírica coincide con la formación teórica. Está dentro de lo que Kuhn llama el paradigma aceptado por la comunidad científica. Y si no, le podemos preguntar a Platón, como hacemos siempre, a los orígenes, de dónde venimos. El señor Platón, que tenía un lugar de enseñanza, le puso academia. Todo el mundo occidental tomó la palabra y hoy decimos que alguien es un académico cuando pertenece al círculo de intelectuales que están formados con por detrás un diploma que ha sido atestigua de una universidad. Eso es un académico. Bueno, académico era el que iba a la academia de Platón. Tenía posturas muy particulares. Él decía, don Platón, le decía a un alumno, dígame, ¿qué es un nuevo conocimiento? ¿Qué es un conocimiento? Bueno, el conocimiento es lo siguiente, decía Platón. Es la intersección de dos conjuntos, la parte común de dos conjuntos. Es decir, para que yo considere que tengo un nuevo conocimiento, este conocimiento yo tengo que tener confianza en él, tengo que creer en él. Si yo no creo, difícilmente pueda defenderlo. Pero ese conocimiento le pedía algo muy importante, muy duro, muy difícil, muy discutible hoy día, que ese conocimiento debiera ser verdad. O sea, de las verdades en las que yo creo, hay un conjunto más pequeño de intersección que se llama conocimiento. Pero necesito que tenga una prueba. Platón, que decía que solo se podía investigar en matemáticas y física teórica. ¿Por qué? Porque no va a investigar en biología, los seres vivos cambian. De modo que solo se puede investigar en lo que no cambia. De modo que Platón tenía una sola forma de investigar, deducir. Así que la prueba no era ir a hacer un ensayo de campo. La prueba para Platón era una argumentación. ¿De acuerdo? Solo la gente como Platón, cuando hablaba y emitía una opinión, una tesis, bueno, era considerado episteme. Si no tenía todos esos laureles previos, era doxa, opinión. Opiniones podía haber muchas. La prueba para Platón no era la que nos daba lo empírico, porque no existía para él la comprobación empírica. Porque, bueno, ya se enlaza con algo un poquito más duro, de meter adentro, que Platón pensaba que todo lo que los sentidos nos devolvían, tacto, olfato, la experiencia vivida, no existía. Y lo único que existía eran los pensamientos que teníamos, las ideas que teníamos. No había una mesa. Aunque la tocara, te subieras. No es una idea de lo que es una mesa que tenemos adentro. De modo que ese señor difícilmente se pusiera. Nosotros lo convenceríamos de ir a hacer un ensayo experimental. Entonces, para él, el conocimiento era verdad. Me quedo con esto porque en el siglo XX y en el XXI hay que retomar esta idea si el nuevo conocimiento necesita ser verdad. La pregunta, por ejemplo, de el científico, ¿es una persona que tiene que buscar la verdad? ¿O la búsqueda de la verdad es un tema de los filósofos? Dejo la pregunta. Les pregunto a ustedes también, ¿qué condiciones se autoimponen ustedes para orgullosamente declarar que tienen un nuevo conocimiento? Es decir, cuando dice, loco, posta, mirá, vos querés saber esto, yo te lo digo, es así. Digo, si no queremos ser un chanta, pero orgullo, ¿qué hacen ustedes hoy ya, profesionales, en el ejercicio de la profesión? Su opinión puede ser luego valorada como atacada como una mala praxis. ¿Qué se imponen? ¿Qué piden ustedes? No, ¿sabes qué? Me lo dijo un muchacho que sabe. No, no es válido. Al muchacho lo van a dejar tranquilo y la mala praxis le van a hacer el juicio a mí. Me lo dijo alguien que quiero mucho. Bueno, el afecto no puede ser una vía de probar que algo es verdadero. Es un nuevo conocimiento. Miren, hay distintas ópticas de lo que vamos a considerar como verdadero y como nuevo conocimiento. A ver, la intuición. Claro, hablamos antes, para los que la tienen, ¿no? Un genio como Einstein. Digo, oiga, ¿y usted por qué le parece que esto es relativo? Mire,
porque tengo una intuición y me puse a trabajar sobre que el espacio y el tiempo no están fijos. Se me puso intuitivamente, yo dije, ¿por qué desde época de los griegos la distancia más corta entre dos puntos es la recta? ¿Me explica eso el movimiento de los astros? No, los astros se comportan de una manera que no respondía. Y entonces empezó a inventar, tuvo imaginación. Dijo, y en realidad los planetas están como en una sábana que están tenidas por las cuatro puntas, y el planeta forma ahí como las camas cuando se ponen viejas y se vencen, y uno está medio gordo, entonces uno se acuesta en la cama y si por suerte tiene una pareja, la pareja empieza a rodar hasta que termina pegado a él porque está haciendo hueco en la mitad de la cama. Resulta que esa explicación de Catrera le sirvió a para imaginarse y desarrollar una explicación de que la distancia más cerca entre dos puntos en el espacio es una curva, y que ese espacio-tiempo es relativo y es negociable. Es un genio. Dejémoslo tranquilo. No tuvo que hacer cursos de metodología. Entonces, la intuición no es para todos los seres humanos, para los mediocres somos todos los que estamos al medio, no somos ni tontos ni genios, estamos al medio. Los que estamos al medio necesitamos el método para ser más productivos. La filosofía es una óptica, ¿cómo no? Uno se pone a leer filosofía y los filósofos siempre están buscando, pero ¿qué pasa con la filosofía? Siempre tiene más preguntas que respuestas. Siempre tiene más preguntas. La filosofía nos obliga a preguntarnos, nos invita a preguntarnos, nos invitan al porqué continuo, pero difícilmente un científico va a buscar en un filósofo ayuda o respuesta, porque no la tienen. La religión es al revés, tiene muchas más respuestas que preguntas. Claro, me refiero a que las religiones, las abramitas por lo menos, que son las mayoritarias en la actualidad, todas dependen, las tres religiones abramitas, de un documento donde están todas las respuestas. Y el que no considera que están todas las respuestas es alguien que elige no elegir todas las respuestas de ahí, ¿no? Y el nombre que se le da es hereje, de héresis, del griego. El hereje es el que elige, las religiones no nos dejan elegir. Así que las religiones tienen todas las respuestas, lo que no tienen es una probatoria de por qué las cosas son así como está escrita. De modo que es una óptica totalmente respetable, pero que no podemos mezclar. El arte es otra óptica. El arte es la estética por encima de todo. De modo que el artista, cuando uno va a ver una obra, en general, los que por ahí no están muy metidos en el tema de gozar del arte, en el arte nosotros vamos a ver al artista. Es incorrecto que vayamos a ver la obra. La obra puede gustarnos o no, capaz que la compramos sin saber de qué es, la colgamos en el living porque nos encantó, pero en realidad lo que estamos viendo, y con el tiempo si seguimos viendo otras obras similares y vemos que nos gusta, vamos a concluir que lo que admiramos es al artista, no a la obra en sí. ¿Por qué? Porque la estética está por encima de todo y la obra es original, propia, individual. Y es una óptica que no puedo aplicar a buscar conocimientos. No me sirve para hacer la tesis, la óptica del arte. La locura. ¿Por qué agrego la locura? Bueno, nosotros decimos que un grupo de gente, nosotros, los médicos, dicen, bueno, ese grupo me lo separa para allá, tiene una patología que hay que tratar. Pero tiene una óptica también. ¿Estamos? Es decir, hay un grupo de gente que decidió que los locos, los fuera de lugar, los marginales, son los que están luego encerrados ahí en un manicomio. Pero tienen su óptica. Una persona con alteraciones mentales puede perfectamente estar diciendo que la vida no la ve como nosotros. Y es una óptica que tampoco podemos utilizar, ¿no? Espero que ninguno adhiera a defender la tesis a partir de la base de que le fallan las facultades mentales y él tiene una óptica distinta. No, no podemos usar esas ópticas. ¿Qué nos queda para usar entonces? Que vamos a centrarnos en lo que vamos a llamar un nuevo conocimiento, ni artístico, ni intuitivo, ni filosófico, ni patológico, sino un nuevo conocimiento científico. ¿Qué es esto? Es la óptica de la ciencia. ¿Y esa cuál es? No nos queda otra. En lo que ustedes han elegido trabajar, ya está. Si no se hicieron curas, si no se hicieron filósofos, si no son genios,
Si no son artistas ni están locos, lo único que le queda es la razón. Para usar la razón tenemos que conocer cómo pensamos. Tenemos que conocer lo que se llama una subdisciplina que es estructura del pensamiento. Tenemos que saber cuando vamos a pensar cómo estructuramos nuestro proyecto de tesis, tenemos que saber cómo estamos incorporando conocimiento, el estatus que le damos y los peligros que hay de incorporar sentimiento según la estructura del pensamiento que estoy usando. ¿Vamos complicado hasta acá? Ahora miren, yo creo que la voy a hacer fácil. Dos posturas tiene la estructura del pensamiento. Dos posturas. La inducción, la deducción o la nada, diría mi amigo Jean-Paul Sartre. Mentira, qué amigo. Cuando traté de leerlo nunca lo entendí, pero los que hacen los análisis y hacen ensayos sobre Jean-Paul Sartre me han servido muchísimo. Algo así como el padre del existencialismo, ¿no es cierto? Que decía, los existencialistas decían que existía el ser, cuando nacemos, no podían explicarlo, solo decir, bueno, el ser nace y existe con solo finalidad, morir. Suena duro, don Sartre, y no hay nada en el medio. Sí, el devenir, decía Sartre. Pero el ser y la nada, como se llama su obra central, la estoy usando de metáfora, porque es el nuevo conocimiento, lo logro por inducción, es decir, partiendo de muchos datos, que logro organizar y le encuentro una coherencia para poder hacer una ley empírica, o los datos los encuentro a través del estudio de los grandes principios y leyes que la comunidad científica en un momento dado se puso de acuerdo que esto vamos a tomarlo como cierto hasta que se demuestre lo contrario, las leyes de los grandes viejos de la ilustración para adelante, como digo siempre, algunos vienen de la Grecia, es decir, el teorema de Pitágoras, lo tengo que usar, a Bernoulli lo tengo que usar, a Pascal lo tengo que usar, a Coulomb lo tengo que usar. Los grandes maestros escribieron cosas que todavía, si yo analizando ahí adentro encuentro algo que aplique al caso que tengo hoy en el siglo XXI, aleluya. Ese mecanismo se llama deducción. Generalmente lo vamos a usar para escribir una hipótesis y este mecanismo de la deducción tiene, por encima de la inducción, la gran ventaja de usar una herramienta muy importante para poder arrimarnos a tener certeza de lo que estamos escribiendo, y esa herramienta se llama lógica. La inducción se apoya en una herramienta indispensable para la inducción, es decir, partir de casos individuales para formar la ley, que es la estadística. O sea, que lo que voy a hacer por inducción, voy a tener que buscar apoyo en el estadístico. Lo que hago por deducción es la prolijidad mía en analizar a lo que ya se sabe en relación al tema, a ver si elaboro una buena explicación temporal que se va a llamar hipótesis y que está respondiendo cuál es la solución al problema que yo planteé en la introducción de mi tesis. Los conocimientos, si usan la razón, si usan la óptica científica, los vamos a tener por inducción o por deducción. Se acabó. No hay otro. Si está escrito o no en un libro sagrado, es una cosa, bueno, que del Círculo de Viena para adelante trató de haber un despegue total entre lo metafísico, palabra que introdujo Aristóteles, es decir, aquello que estaba más allá de la física, de lo tangible. Usaba una palabra Aristóteles, que nos quedó todavía, que alguien le preguntó, bueno, la física de Aristóteles es fantástico, pero lo que está más allá, aquello que nos, no sé, por mucho tiempo la humanidad pensó que estaba en el corazón, aquello que nos hace saltar el corazón, porque para Aristóteles había 4 arjes, 4 formadores del todo, aire, tierra, agua y fuego. Bueno, pero aquello que nos acelera el corazón, la vecinita de enfrente cada vez que sale, yo la veo, don Aristóteles, vamos a suponer, un alumno del liceo, como se llamaba la escuela aristotélica, academia, la de Platón, la de su principal discípulo, formó una academia aparte y le llamó liceo. Un alumno del liceo podía perfectamente decirle, bueno, la vecinita sale y a mí
¿Qué es tierra, aire, fuego? No, esa es la quinta esencia, decía Aristóteles, y ponía ahí lo intangible, lo metafísico, lo que estaba más allá de lo reconocible por los sentidos.